Está. Muy bien, queridos hermanos sacerdotes, os saludo a todos con gran afecto, al administrador diocesano, don Diego, al rector del seminario, don Ángel, bueno, a todos, don Ángel o don Miguel Ángel, y también a la delegación del clero, que imagino que es la que se ha decidido a tener este retiro de una forma presencial, al menos en parte, cosa que nosotros todavía no hemos hecho. Pero bueno, es un poco el lanzarse para entrar ya en la normalidad, ¿no? En fin, nos ponemos en la presencia del Señor, que está aquí presente en la Eucaristía y que nos ve, nos oye y está con nosotros todos los días. Quisiera en esta primera meditación comentar un poco el mensaje del Santo Padre Francisco para esta Cuaresma, que inicia con esas palabras de Jesús recogidas por el Evangelio de San Mateo. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén. Estamos subiendo. Es la invitación que Jesús hace a sus discípulos para ir preparándolos a los grandes acontecimientos que habían de suceder en la ciudad santa, su pasión, muerte y resurrección. El misterio pascual, que es el centro de toda la misión del Señor. Y Jesús les exhorta a asociarse a Él, les exhorta a asociarse a su misión, que había de cumplirse en Jerusalén, para la salvación del mundo. Es como decirles, no es una cosa solo mía, estamos subiendo. Vosotros conmigo, juntos. No quiero que me dejéis solo. No quiero que nos separemos en estos momentos, que estamos subiendo. Y es esa la misma invitación que hoy nos dirige Jesús a nosotros. Es la misma, Estamos subiendo. Nos la dirige a nosotros que queremos seguirle, que estamos aquí porque un día pues nos decidimos a seguirle y queremos seguir en este camino. Y queremos seguirle a Jerusalén. Y queremos seguirle al Calvario y queremos seguirle al huerto de la resurrección. Un día le dijimos sí al Señor sin saber valorar quizás todo lo que eso significaba realmente, pero con generosidad, pues ante su invitación le dijimos sí, aquí estoy. Nos fiamos de Él y sin saber muy bien quizás a dónde nos conducía, a dónde nos conduce. ¿Y a dónde nos conducirá? Cada uno de nosotros tiene su propio calvario, tendrá su propio calvario. El futuro está en sus manos también y sabemos que a la gloria se llega a través de la cruz, que a la gloria no se va en carroza. Tenía yo una penitente en Roma, que una mujer santa que no leía más que el Observatore Romano y el Avenire. Yo le decía, bueno, hombre, mujer, pues hay que abrirse un poquito más, leer algo más. No, Avenire y Observatore Romano, esa era toda su fuente de información. Pero ella siempre que se confesaba decía, pues al cielo no se va en carroza. Tenía su calvario, y el calvario fuerte, ¿no? Pero lo aceptaba con gran sentido sobrenatural
y hoy está en el paraíso, vamos, estoy moralmente seguro, ¿no? Pero bueno, no sabemos lo que el Señor pues nos depara, ¿no? Pues, sabemos el calvario que hoy tenemos cada uno, pero también el futuro, pues esas enfermedades que a veces, pues efectivamente, en el YouTube a mí me viene así con frecuencia ahora, porque cuando entras en el YouTube en uno de estos vídeos y descubren que te gusta, te están mandando continuamente. Pero hay una cosa que dice la vida de un actor, por ejemplo, de un actor cinematográfico, Cary Grant o no sé, o Marlon Brando, bueno, todos estos que entonces te dicen su vida y su triste final, ¿no? Su triste final. Bueno, ayer me tocó, bueno, estuve leyendo Burr Lancaster. Claro, es decir, efectivamente te cuentan toda su vida, cómo empieza la Segunda Guerra Mundial, participa allí, después todo el éxito, empieza a montar su propia pues empresa cinematográfica, tal cual, bombón. Llega un momento en que murió a los 80, pues a los 76, 77 empiezan los ictus, pum, pum, tal, bueno, y una muerte pues que no es fácil asumir, ¿no? Porque es, bueno, pues, quiero decir que el Señor pues nos deparará lo que nos deparará, pero que nos va a llevar por ahí, ¿eh? O sea que, bueno, total, que sé de quién me he fiado. Este es el punto que quería llegar. Sé de quién me he fiado. Ahora lo digo y vamos a pedirle al Señor la gracia de decirlo día a día, ¿no? Sé de quién me fié. Nos lleve por donde nos lleve. Estamos subiendo. Estamos subiendo. Depare lo que nos depare. O sea, pues estamos subiendo. Sé de quién me he fiado. Él nos sostiene misteriosamente. Él te va a sostener. Me va a sostener misteriosamente, con su gracia, pero me va a sostener si me fío de Él. Si me fío de Él. El otro día estuve viendo, también con esto de YouTube, pues te llega, es una maravilla. Yo lo he descubierto hace poco tiempo, pero te llega de todo. Y entonces te llegan estas... Ayer estuve viendo el Sevilla-Barça, el Barça-Sevilla, y no me tenía que haber quedado tan tarde, porque fue a la prórroga y total acabó a las 12 menos cuarto, y ahora lo noto. Y hizo que hice el propósito de acostarme a las 10:30, pero bueno. Pero bueno, el día anterior estuve viendo, porque me llega en este YouTube, la vida de San Policarpo. Y este discípulo de San Juan, ¿no? Y entonces es una situación tremenda, ¿no? Porque están en un periodo de persecución y se juegan la vida, pues ahí. Entonces hay un joven que está allí junto a él vive como en una familia. Bueno, ahí hay 2 o 3 jóvenes y tienen una conversación, poco antes del martirio de San Policarpo, tiene una conversación en la que el chaval le dice, pero usted, o bueno, tú no tiene miedo, y San Policarpo dice, tengo mucho miedo, pero la gracia de Dios, por eso os digo siempre, la gracia de Dios, la gracia de Dios, nos sostiene la gracia de Dios. Por eso os repito tantas veces, la gracia de Dios, fiémonos de la gracia de Dios, de su apoyo, de su ayuda. Sé de quién me he fiado. Él nos sostiene misteriosamente en este camino. Mirad, estamos subiendo. Mirad, o sea, el Señor dice, estad atentos, ¿no?
O sea, porque claro, podemos alegremente decir, bueno, pues sí, estamos subiendo tal como quien va de paseo. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén. Pues esta invitación, como digo, nos la dirige el Señor para que recorramos esta subida cuaresmal que nos conduce cada año a la celebración de la Pascua, pero que es también imagen de la peregrinación de nuestra vida toda entera, que pasa por la cruz para llegar a la gloria. El domingo último hemos meditado y hemos contemplado la transfiguración, por la cruz a la luz, per aspera ad astra, todas esas expresiones cristianas, profundamente cristianas, que son típicas de este domingo de la transfiguración, bueno, y de toda la vida cristiana, ¿no? Hacemos esta subida de toda nuestra vida, no solamente, como digo, sabemos muy bien que la Cuaresma es imagen de toda nuestra vida, ¿no? Hacemos esta subida asociados a Él, fiados de Él, gozosos detrás de aquel que se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Y la Cuaresma, queridos hermanos sacerdotes, es tiempo favorable, es tiempo de renovar nuestra vocación. Predicamos a nuestros fieles, pues, de renovar su vida cristiana, su compromiso cristiano. Pues renovemos también nuestro compromiso cristiano y nuestro compromiso sacerdotal, nuestra entrega. ¿Cómo nos cuesta entregarnos, ¿no? Qué difícil es entregar el yo todo entero. Yo tantas veces tengo la impresión de que entrego, pero no me entrego del todo, o sea que siempre hay algo que me reservo. Y esa es una lucha que tenemos ahí. Y muchas veces en la oración me viene esto, ¿no? Dice, bueno, como que el Señor me dice, pero no te entregas del todo. No. Y es verdad, es decir, es que siempre nos reservamos algo, ese yo, ese egoísmo que aparece en todo, el egoísmo de la carne, el egoísmo de la soberbia, el egoísmo de la vanidad. Siempre hay ese. Bueno, pues renovar nuestra entrega es al menos, Señor, yo quiero, ayúdame más, perdóname, ayúdame más. Porque yo quiero, aunque veo que mi entrega no es del todo, ¿no? Pues que aprovechemos este tiempo de renovación en el seguimiento de aquel que nos ha redimido y nos redime de nuestros pecados, prometiéndonos y dándonos ya de algún modo en esperanza la vida eterna. La vida eterna. El cielo, que no es un espejismo en el horizonte, ¿no?, del futuro, que pues tenemos que estar ya viviendo todo el misterio de lo que es la vida eterna, la vida con Dios, que es nuestro futuro, pero que no lo podemos dejar ahí en el horizonte del futuro, ¿no? Este es el misterio pascual, que es muerte, resurrección, está ya en nosotros, lo tenemos que vivir ya, y si vivimos la muerte tenemos que vivir también la resurrección. Es decir, un seguimiento cada vez más convencido y sincero. Vamos a pedirle al Señor su gracia para esto, ¿no? Señor, dame la gracia de que vea lo que tú quieres de mí y que lo haga, ¿no?, que lo cumpla. Pero que lo cumpla, no solamente que lo vea, sino que lo cumpla, porque a mí me pasa que lo veo, pero después pues me quedo ahí a mitad de camino. Dice el Papa en este mensaje que la Cuaresma es tiempo de conversión, tiempo para renovar nuestra fe, saciar nuestra sed con el agua viva de la esperanza y recibir con corazón abierto el amor de Dios, que nos convierte en hermanos y hermanas en Cristo. Tiempo de conversión. El ayuno, la oración y la limosna
son las condiciones y la expresión de nuestra conversión, dice el Santo Padre. La vía de la pobreza y de la privación, el ayuno, la mirada y los gestos de amor hacia el hombre herido, la limosna y el diálogo filial con el Padre, la oración, nos permiten encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante. Pues vamos a insistir en esta Cuaresma en estas tres virtudes tan básicas, tan fundamentales en nuestra vida cristiana. La fe nos llama a acoger la verdad con mayúscula, que no es construcción de nuestro intelecto, destinada a pocas mentes elegidas, sino un mensaje que recibimos de Dios en la Iglesia. No nos inventamos nada, sino que la verdad la recibimos y no la intentamos imponer, pero sabemos que recibimos de Dios esa verdad. La esperanza es como agua viva que nos habla de un futuro que la misericordia del Padre ha abierto de par en par. Que la misericordia del Padre, esta frase del Papa es muy bonita, ¿no? Vamos a confiar en la misericordia del Padre, que nos ha abierto de par en par, la esperanza como agua viva. Y la caridad, vivida tras las huellas de Cristo, mostrando atención y compasión por cada persona, es la expresión más alta de nuestra fe y de nuestra esperanza. Una caridad operante y sincera. Me llamó la atención este año, cuando uno abre la liturgia de las horas, ¿no? Y el miércoles de ceniza, la primera lectura en el oficio de lectura, ¿no? La primera lectura que leemos en absoluto al empezar la Cuaresma es la de Isaías. Y bueno, lo he hecho cada año, pero este año me llamó la atención, esas cosas que nos pasan, ¿no? Es decir, que cosas que has hecho muchas veces, pero de repente, digo, fíjate, curioso que la Iglesia nos ponga como la primera lectura en absoluto de este tiempo de Cuaresma, pues el texto de Isaías. Mirad, el día de ayuno buscáis vuestros intereses, ayunáis entre riñas y disputas. ¿Este es el ayuno que el Señor desea? El ayuno que yo quiero es abrir las prisiones injustas, partir el pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no cerrarte a tu propia carne, cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia, cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente. Brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía. Entonces clamarás al Señor y te responderá, gritarás y te dirá, aquí estoy, aquí estoy. O sea, claro, que ser escuchados en la oración pues depende de la caridad, ¿no? Que nos demos de verdad. Bueno, yo quisiera aplicar en esta Cuaresma esta llamada fuerte a la conversión que nos dirige el Papa en su mensaje, renovando nuestra fe, esperanza y caridad, a nuestra vida de sacerdotes ministeriales como padres y hermanos de nuestros fieles, centrándome en algún aspecto de la carta apostólica Patris Corde del Papa Francisco sobre San José, con motivo de los 150 años de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal por el Beato Papa Pío IX. Sabemos bien que esta carta del Papa, Patris Corde, son, como él mismo dice, reflexiones personales del Papa que salen de su corazón. Dice el Papa, quisiera, como dice Jesús, que la boca hable de aquello de lo que está lleno el corazón. Sabemos de esta devoción del Santo Padre por San José, pero en nuestra vida nada es por casualidad y también tenemos que pensar por qué este año de pandemia, pues el Papa
tiene esta inspiración, este deseo de que lo dediquemos a San José, que vayamos a él, que nos fijemos en él. Esto es una cosa querida por Dios, ¿no? Y que nosotros tenemos que aceptar con todo el corazón. Y cómo aplicarla a nuestra vida como sacerdotes ministeriales. Quiere el Papa que fijemos durante este año difícil de pandemia nuestra atención en esta figura extraordinaria, tan cercana a nuestra condición humana, tan cercana a nuestra condición humana. Me ha llamado la atención tan cercana a nuestra condición humana. Es una figura ejemplar y muy querida para todos los cristianos, también para nosotros sacerdotes. Probablemente aprendimos la devoción a San José en casa, de niños, en casa de nuestros padres, a través de nuestra madre, de nuestro padre, de nuestros abuelos, y después en el seminario pues la hemos aumentado, por supuesto. Pero esa primera semilla pues la hemos recibido indudablemente en nuestra propia familia. Y después también pues España tiene, yo creo que es un país que el Papa Juan Pablo II lo llamaba la tierra de María, y bueno, y no solamente San Juan Pablo II, sino pero que también se puede llamar, yo creo, la tierra de San José. Hay muchísima devoción a San José. A propósito de tierra de María, me acuerdo de San Juan Pablo II, que era un poco ingenuo es la ingenuidad de los santos, ¿no? Era como niño, bueno, y después polaco, claro, se encontraba con la mentalidad nuestra latina que a veces pues lo desconcertaba, ¿no? Pero me acuerdo, yo no lo he tratado mucho, pero algo lo he tratado, que decía, oye, pero ¿qué pasa en Andalucía? La tierra de María y ganan siempre los socialistas. Eso no puede ser. Y eso lo desconcertaba. Digo, bueno, pues son cosas que pasan. Pues siempre ganan los socialistas, si es la tierra de María. Bueno, pues hemos tenido la gracia de Dios pues de nacer en una familia cristiana, que nos han metido esta devoción, el seminario, nuestro propio país. Es decir, todo nos ha ayudado a que queramos a San José, ¿no? El Papa recrea su figura fijándose en su condición de padre. Mira a San José en su paternidad, como padre amado, padre en la ternura, padre en la obediencia, padre en la acogida, padre en la valentía creativa, padre trabajador, padre en la sombra. Nuestra vocación y misión como sacerdotes ministeriales incluye un componente muy fuerte de paternidad y de fraternidad con respecto al pueblo de Dios y a toda la humanidad, porque nuestra vocación es universal, no es para una diócesis, no es para una parroquia, aunque evidentemente nuestra condición humana exige concreción, pero nuestra vocación sacerdotal es universal, como la de Jesús, que es el único sacerdote, unicus sacerdos. El resto somos, pues, imagen o que ayudamos, pero el único sacerdote es Él. Somos sacerdotes del pueblo de Dios y de toda la humanidad. Y tenemos esa componente muy fuerte de paternidad en nuestra vocación sacerdotal. No somos padres físicamente, pero tenemos esa componente fortísima de paternidad espiritual. Jesús mismo se dirige en algunas ocasiones a sus discípulos o a quienes se acercan a Él y reciben la curación, llamándoles hijos míos, hijo mío. Por ejemplo, ¿os acordáis del paralítico de Cafarnaún, que lo meten por ahí a través del tejado, aquellos amigos? Hijo mío, tus pecados te son perdonados, hijo mío, ¿no? Y durante la última cena, según el Evangelio de San Juan, pues a sus discípulos varias veces los llama hijos míos, esa paternidad del corazón de Jesús, ¿no?
San Pablo sentía muy fuerte esta paternidad apostólica. Por ejemplo, en la carta a los Gálatas, que es una carta donde sabemos cómo el apóstol reivindica fuertemente su vocación recibida directamente de Cristo frente a los judaizantes que decían que no era apóstol, que quitaban autoridad, ¿no? para salirse con la suya, en definitiva. Entonces, en esa carta, San Pablo tiene esta expresión tan estupenda, tan fenomenal: hijitos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto hasta ver a Cristo formado en vosotros. Hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto. Ese sentir la paternidad. Y todos los demás apóstoles y todos los sacerdotes santos que nos han precedido, pues han vivido esta paternidad, vamos. Es fundamental para nuestro sacerdocio ministerial vivirla, pero para eso, claro, necesitamos la identificación con Cristo, porque si no es otra paternidad, no es una paternidad física, ni es un afecto puramente humano, filantrópico, no. Es la paternidad de Cristo. Por eso necesitamos esa identificación con Cristo. En esa misma carta a los Gálatas, el apóstol, antes de manifestarles con toda humildad su paternidad verdadera hacia ellos, les había dicho que su vivir es para Dios, que vive crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. La paternidad del apóstol está fundada en esa identificación con Cristo, porque es la paternidad de Cristo, es el sacerdocio de Cristo. No, ahí Pablo de Tarso y fulanito de tal y menganito de cual, pues desaparecemos, ¿no? Es Cristo el que es verdaderamente Padre, el que es verdaderamente sacerdote. Es Cristo quien vive en mí. Es decir, el secreto de toda paternidad espiritual, de toda paternidad cristiana, está en esa identificación con Cristo. Y es lo que nosotros debemos perseguir, ¿no? O sea, identificarnos con Cristo para ser verdaderamente padres, ¿no? Bueno, yo dejaría aquí esta primera meditación, que lo meditemos, que hagamos la oración y después continuamos con la segunda meditación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Comunión espiritual. Tenemos ahora meditación hasta las 12:30. A las 12:30 tendremos ya la segunda plática, meditación, lo que tenga preparado el Señor. Ya son las 12:30, vamos a reanudar cuando eso le parezca. Una preguntilla solo, aunque dijimos que nos podíamos quedar a comer algunos si lo necesitaban, aunque era recomendable que en principio no. ¿Alguno tiene necesidad de quedarse a comer? Nada, pero por avisar por si acaso última hora.
El Señor nos preside, está con nosotros y seguimos en esta mañana de oración, de encuentro con Él dentro de la Cuaresma. Y le estamos pidiendo pues que nos indique qué quiere, cuál es la voluntad suya respecto de mí, de ti. En fin, se trata siempre de esto, ¿no? De hacer lo que Él quiera, no lo que yo quiero, lo que Él quiera. Y decíamos que una característica de la paternidad que señala el Santo Padre en el Patris Corde es pasar desapercibido. Pasar desapercibido. El buen padre de familia, y lo hemos visto en nuestros padres, pues trabaja, intenta sacar dinero debajo de las piedras para sus hijos, pero después siente como un pudor en manifestarles su amor y su cariño. La madre sabe mostrarlo más, mucho más cariñosa, mucho más amable, que de hecho, pues el recuerdo, si todavía tenéis a vuestros padres, pero el recuerdo que a mí al menos me queda, pues es eso, ¿no? Mi padre es como más retraído, más... Mi madre te muestra mucho más, su propia naturaleza la lleva a eso. Tiene la madre con toda naturalidad más muestras de cariño hacia los hijos. El padre es más bien silencioso, habla con sus obras, con su vida, más que con sus palabras. San José, dice el Papa, es el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, como en segunda línea, Y yo pienso que esto es una característica que para nuestra paternidad espiritual pues nos puede venir muy bien. No se trata de ser protagonistas, ni por supuesto apropiarnos de los fieles, de sus almas, ¿no? Ni querer figurar. Es pasar desapercibido como el buen árbitro de fútbol, ¿no? Y esa presencia diaria, discreta, que sabe lo que ese hijo, esa hija necesita, pero que tampoco está ahí como diciendo, bueno, aquí estoy yo y sin mí no puedes hacer nada y no puedes prescindir, ¿no? Sino, después vamos a hablar un poquito también de esto, ¿no? De la verdadera educación. Pero por ahora a mí esto me ha llamado la atención de la carta apostólica, ¿no? De esa característica de la paternidad que a nosotros nos puede venir muy bien. Pero un padre bueno nunca renuncia a la ternura, ¿eh? Debemos ser padres en la ternura. Jesús como hombre vio la ternura de Dios en San José, ¿eh? Dice el Papa. Vio la ternura de Dios en San José. Era la sombra del Padre, como ese autor polaco que cita el mismo Papa Francisco. Pues titula esa vida que ha escrito sobre San José como la sombra del Padre. Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por sus fieles. Nosotros tenemos que los fieles perciban a través de nuestra vida la paternidad de Dios, que son hijos de Dios, hijas de Dios, que Dios los quiere, los ama infinitamente. Nosotros tenemos que ser como esa presencia de Dios Padre, de la paternidad de Dios. Y volvemos a lo que ya dijimos al final de la meditación anterior, que para vivir bien nuestra paternidad con respecto a todos los fieles, sin distinción, a todos los fieles de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, pobres, ricos,
de toda clase, enfermos, sanos, nosotros debemos experimentar la ternura del Señor por cada uno. Claro, si no buscamos o, en fin, intentamos vivir esa ternura del Señor por cada uno, pues tampoco tendremos el corazón frío. Y un corazón frío pues no calienta, no puede transmitir lo que es el cristianismo, que es amor, ¿no? que es cariño, que es comprensión, que es ayuda. Por eso la ternura del Señor por cada uno, que somos su sacerdote, ¿no? A mí me ayuda, además la Iglesia nos lo pone este salmo, el Salmo 109, que nos lo pone en las vísperas del domingo, esos tardes del domingo que a veces clásicamente para la vida del sacerdote pues es como más difícil, como que ahí suele sentir más la ausencia de una familia, de una pues alguna vez la hemos sentido, la sentimos, y a mí también, y a un sacerdote pues, que me ha dicho, es que las tardes de los domingos, bueno, en fin, la literatura que hay sobre eso. Bueno, pues el Salmo 109, que es el Salmo del sacerdocio del Mesías, y que pienso debe ser uno de nuestros salmos preferidos, ¿no? Oráculo del Señor a mi Señor, ya te pertenecía el principado el día de tu nacimiento, o sea, desde el día de nuestro nacimiento, el Señor nos llamó para ser sacerdotes. Tú eres mi hijo, un esplendor sagrado llevas desde el seno materno. Es un salmo fantástico, de luego. Pero para saborearlo, para vivirlo, pues claro, esto es referido al Mesías en cuanto sacerdote y a cada uno de nosotros que participamos de ese sacerdocio mesiánico. Un esplendor sagrado llevas desde el seno materno. Lo ha jurado Yahvé y no va a retractarse. Tú eres por siempre sacerdote, según el orden de Melquisedec. Salmo 109. Tú eres por siempre sacerdote, no se va a retractar. El Señor no se va a echar atrás, no nos va a negar su gracia. Y la ternura y la bondad de Dios debe alcanzar a todas sus criaturas, como dice el Salmo 145, ¿no? Y la debe alcanzar también a través de nuestro sacerdocio ministerial. Esa ternura y bondad de Dios. Tenemos que predicar mucho del amor de Dios, de la misericordia de Dios. El Papa nos lo dice esto, ¿no? No vamos a ninguna parte, pues, por otro camino, ¿no? Sobre todo en nuestra sociedad. A veces se nos dice, bueno, ahora ustedes no predican del infierno, Bueno, por supuesto que hay toda la doctrina cristiana va predicada, pero hacer mucho hincapié en la ternura, en la bondad de Dios, en la misericordia de Dios, eso lo tienen que percibir a través de nuestro sacerdocio ministerial. Y una tentación que nos surge siempre ante esta misión nuestra, que desborda nuestra capacidad humana y nuestras posibilidades. ¿Cuál es la tentación? Pues nuestra debilidad, como siempre. Es decir, pues ¿por qué me ha tocado a mí la China? ¿No? Es decir, lo bien que estaba yo, ¿por qué no soy yo como todos los demás? Bueno, es nuestra debilidad, el sentir que pues lo que sentimos todos los santos días de nuestra vida y todas las noches y todas las mañanas, pues que somos débiles, que llevamos ahí un corazón que no funciona, que afectos desordenados, que se nos va, que nos enfadamos, que nos cansamos, que estamos hasta el gorro, que toda esa morralla de debilidad que llevamos cada uno.
Y el Papa comenta aquí, muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros, cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. Esto es muy verdad lo que dice el Papa, ¿no? O sea que pensamos que las cosas van bien cuando nos sentimos fuertes o todo va... Y no es así, ¿eh? La mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. ¿Cuántas veces el Señor se vale de una debilidad nuestra que han podido ver y que han podido experimentar los demás? Si tenemos la humildad de reconocerla, pues ahí han podido experimentar la ternura y la bondad de Dios más que cuando nosotros nos sentimos fuertes y no necesitamos de Dios, ¿no? La historia de la salvación, meditemos esto, se cumple creyendo contra toda esperanza. Yo no me la faccio, como dicen los italianos, que no soy capaz, no tal. Contra toda esperanza. Contra toda esperanza. El Papa aporta el ejemplo de San Pablo con esa espina misteriosa que lo humillaba continuamente y que tantas veces hemos meditado en la 2 Corintios, ¿no? Esto es lo que hace que San Pablo diga, para que no me engría, tengo una espina clavada en el cuerpo, un emisario de Satanás que me golpea para que no me engría. 3 veces le he pedido al Señor que lo aparte de mí y Él me ha dicho, te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta plenamente en la debilidad. Y quizás pues no conocemos cuál era esa espina, ahí estamos, pero ¿cuál era la espina? Bueno, pues todas las espinas, es decir, que para el Señor, el Espíritu Santo nos ha querido decir cuál era en concreto la espina. Pues era una cosa de sensualidad, era una cosa de soberbia, era una cosa de vanidad, de enfermedad. Algún comentarista dice que si tendría una enfermedad que olía mal, que San Pablo despedía mal olor, y se han dicho de todas las formas y especies. Bueno, no sabemos cuál era la espina, pero cada uno tiene su espina. Cada uno tiene su espina, que además puede ir cambiando con el tiempo. Y bueno, lo que nos parecía un espinón pues hace 10 años, ahora decimos, qué tontería, ¿no? Pero tenemos otra, o la misma cambiada, pero que siempre nos acompañará. No nos hagamos ilusiones que vamos a tener un tiempo así vamos a tener siempre las espinas y ya está, ¿no? Pero vamos a pedir al Señor que nos libre sobre todo, y para eso necesitamos esa espina, ¿no? Para que nos libre de la soberbia, que es el temible enemigo de nuestra vida cristiana y de nuestra vida sacerdotal. El temible enemigo es, como dice no sé qué salmo ahora, pero el enemigo a temer de verdad es la soberbia. Debemos aprender a aceptar nuestra debilidad. He aquí una frase fuerte del Papa, pero acertada del todo, me parece. Dice el Papa, el maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el Espíritu la saca a la luz con ternura. El maligno nos hace mirar nuestra debilidad con un juicio negativo. Mira que tú, fíjate, estás predicando esto y fíjate cómo lo vives. Y como que nos hunde, ¿no? El diablo ahí, ese juicio nos hunde. En cambio, el mismo juicio, el Espíritu Santo saca a la luz, pero con ternura, ¿no? Y nos abraza y nos dice, venga, ánimo, tal. Imitemos también nosotros en nuestro ministerio el modo de hacer del Espíritu Santo con nosotros mismos y lo hagamos nosotros con nuestros fieles, ¿no? La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros y en nuestro prójimo. La ternura es el mejor modo. Hay que amar a la gente, hay que amar.
Nuestro secreto es amar a cada uno, a cada una, con el amor paterno, de padre espiritual, ¿no? De padre. Ese es nuestro secreto en la pastoral y en nuestro trabajo ministerial. La encíclica Fratelli Tutti tiene como música de fondo la misma idea. La vivencia de la fraternidad requiere mirar con ternura, no señalar con el dedo y zanjar bruscamente el trato con esa persona. La vivencia de la fraternidad y de la paternidad es no quemar el tiempo, no quemar el tiempo. Ya fuera, no hay nada que hacer. No quemar el tiempo. Tiene paciencia, el amor verdadero, como dice San Pablo en la 13 de los Corintios, pero tiene paciencia, aguante, sabe esperar. El enfado, en cambio, el odio, el mal humor, quema el tiempo. Da por perdida la relación, el diálogo, el contacto personal lo considera una pérdida de tiempo. No hay nada que hacer. ¿Ya? Y ello vale para estos encuentros interpersonales, estos encuentros de un sacerdote con sus fieles, para el diálogo ecuménico y entre las diversas religiones, que no se debe entender como una renuncia a la propia identidad, sino como una oportunidad para un mayor conocimiento y enriquecimiento mutuo. Pero esa estrada, ese camino que ha seguido la Iglesia del Concilio Vaticano II, sobre todo, ¿no? de diálogo, pues eso también a nivel personal. Pero la fraternidad cristiana nunca está separada de la paternidad de Dios. Nosotros nos amamos porque Dios, Padre, nos ha amado primero. Y porque Jesús nos ha amado. ¿No? Como yo os he amado, también vosotros amaos unos a otros. Otra frase del Papa en este contexto: el dedo que señala y el juicio que hacemos con los demás son a menudo un signo de nuestra incapacidad para aceptar nuestra propia debilidad, nuestra propia fragilidad. Es siempre así. Ese dedo que señala y el juicio que hacemos con los demás son a menudo un signo de nuestra incapacidad para aceptar nuestra propia debilidad, la incapacidad para aceptar nuestra propia debilidad, nuestra propia fragilidad. Pues venga, ¿no? Que salgamos del retiro, pues de este encuentro con el Señor, esa disposición de ayudar, ¿no? de darnos, no solamente de dar, de darnos plenamente, de darnos. Por todo ello es importante, sobre todo en este tiempo de Cuaresma, encontrarnos y facilitar que nuestros fieles se encuentren con el sacramento de la reconciliación, con el sacramento de la confesión. Este es un sacramento que quizás hemos olvidado un poco, pero que es fundamental en nuestro ministerio, porque ahí es Dios quien perdona, es Dios el que actúa directamente. Ahí sí que nosotros desaparecemos, ¿no? Si las disposiciones son buenas, de arrepentimiento y propósito de cambiar, en ese gran sacramento podemos tener personalmente y pueden tener nuestros fieles una experiencia de verdad y de ternura a la vez por parte de Dios. Y dice el Papa a propósito de este sacramento: paradójicamente, incluso el maligno puede decirnos la verdad. Incluso el maligno puede decirnos la verdad. Pero si lo hace es para condenarnos. Me acuerdo a propósito de esto, es una anécdota, pero que siempre me ha llamado la atención, ¿no? De cuando vivía en Roma, ya la segunda parte de mi estancia en Roma, vivía ahí enfrente de la Puerta de Sant'Anna, donde ha vivido también don Carlos, aunque en otro, porque eran diversos. Bueno, pero ahí en los primeros años de mi estancia allí vivía también
Milingo, ¿os acordáis de Milingo? Bueno, que después se fue con María, la coreana. Bueno, Milingo hacía estos exorcismos a veces y, bueno, total, que un día volviendo de... Yo no tuve la suerte de no, pero uno de los que trabajaban en la congregación del clero, pues que también vivía ahí, pues se encontró con la escena. Estaba haciendo un exorcismo allí prácticamente en el portal pues era un portal común y después había diversos edificios, ¿no? Diversos bloques, o sea, 4 o 5 bloques ahí, con un patio central y también un portal central. Bueno, en ese portal estaba Milingo haciendo un exorcismo con una chica relativamente joven. Esto me lo ha contado que trabajaba conmigo en el clero. Entonces, llegó por allí en el momento en que la chica estaba tumbada, él la tenía como por los brazos y se ve que los pies estaban sueltos y se movía. Total, que le dijo, oye, fulanito, ayúdame, cógele los pies para que no se mueva, ¿no? Bueno, el hombre con toda, pues le cogió los pies y la mira y le dice, confiésate, que hace mucho que no te confiesas. Y yo les dije, oye, ¿y era verdad? Y dice, ¿era verdad? Que era verdad. Bueno, ahí el demonio, digo yo, y el demonio estaba diciendo una verdad. Y además le estaba dando un consejo muy bueno. Digo, ¿cómo es posible, no? Bueno, pues, y entonces cuando he leído esto del Papa, digo, paradójicamente incluso el maligno puede decirnos la verdad, pero si lo hace es para condenarnos. O sea, qué sé yo lo que en aquel momento, pero lo hace no para nuestro bien, sino para condenarnos. Sabemos, sin embargo, que la verdad que viene de Dios no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdona. Es una maravilla. Es la verdad personificada en el Padre misericordioso de la parábola. Viene a nuestro encuentro, nos devuelve la dignidad, nos pone nuevamente de pie, celebra con nosotros porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. José fue hombre de fe, padre de fe, como nuestros padres, ¿no? Porque la figura de José nos trae a la memoria la figura de nuestros padres, pienso. Ha vivido de fe a través de sus angustias, a través de sus miedos. Pues a través de esas angustias y de esos miedos pasa el querer de Dios. Ayer me regalaron, por eso lo he traído, pero me regalaron este librito de San José, Los ojos de las entrañas, Margarita Saldaña, que es una religiosa que está ahora por Badajoz, de Foucault, y que es también periodista. Pero he empezado a leer, lo estuve leyendo ayer un poquito, dice, una vida sin índice, porque dice que como un libro que no tenga índice, pues que no sabes por dónde manejarte, ¿no? Pero la vida de San José fue así también, de imprevistos, de ahora sal, ahora ven, ahora vas para allá, ahora ven para acá. Un poco una vida sin índice, ¿no? Pero a través de esas angustias, de sus miedos, pasó el querer de Dios, pasa el querer de Dios. Es decir, es que estuvo en sus manos los orígenes, los principios de la redención del mundo. También a través de nuestras fragilidades, de nuestras debilidades, pasa el querer de Dios. Él puede actuar. José nos enseña, en medio de las tormentas de la vida, que no debemos tener miedo a ceder a Dios el timón de nuestra barca. Quisiéramos tener todo bajo control, pero Él tiene siempre una mirada más amplia, más amplia. Bueno, y quisiera, me queda un poquito, acabar con también una invitación, una reflexión a la oración. Es en la oración donde se alimenta nuestra fe.
La fidelidad en la oración es fundamental para nuestra vida, que lo dice el Papa también cuando comenta esa paternidad de José. La principal lucha en la vida de oración es la perseverancia. Jesús no nos dice, oye, tienes que rezar siempre muy bien, todo atento, con todo el corazón. Sí, por supuesto, pero el Señor cuando habla de oración, perseverancia. Que seas perseverante en la oración. Esto es lo que nos dice. Perseverancia, fidelidad bien entendida, es decir, no simple rutina, sino animada por un deseo sincero de encontrarse con Dios, de agradarle y amarle. Jesús, cuando habla de oración, insiste en la perseverancia. Santa Teresa de Jesús enseña que el demonio pone todo su empeño en desviarnos de esa fidelidad, usando todos los pretextos posibles e imaginables. Eso no sirve para ti, tú no eres digno de orar en el estado en el que te encuentras, pierdes el tiempo, lo harás mañana mejor, hay otro asunto urgente, ¿qué van a pensar de ti? La Santa Castellana nos invita a perseverar, cueste lo que cueste, con ese castellano suyo tan sonoro y contundente. Venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, siquiera me muera en el camino, siquiera se hunda el mundo. Es que es típico de Santa Teresa, ¿no? Es típico del castellano viejo, antiguo, que van por la vida con esa decisión. Siquiera me muera en el camino, siquiera se hunda el mundo. Bueno, pues esa perseverancia en la oración. En la catequesis de la Audiencia General del miércoles 10 de febrero, que es cuando yo estaba escribiendo este folio, el Santo Padre nos invitaba a que esa vida de oración anclada en la liturgia vuelva siempre a la vida cotidiana, por las calles, en el trabajo, en los medios de transporte. Ahí, dice el Papa, continúa el diálogo con Dios. Quien reza es como el enamorado que lleva siempre en el corazón a la persona amada donde sea que esté. Bueno, y en la oración buscamos la seguridad en Dios, no la aseguración sobre Dios. La seguridad en Dios. Esto no sé por qué me vino a mí a la mente para escribirlo así, pero lo voy a leer como lo escribí y ya está. La aseguración sobre Dios es sentirnos como protegidos por Dios, como otros se sienten protegidos por su buena suerte o su buena estrella. Ahora bien, asegurarse la protección de Dios como una póliza de seguros en el bolsillo ha sido siempre denunciado por la palabra de Dios como un grave error. Las respuestas de Jesús a las tentaciones en el desierto son una buena prueba. No tentarás al Señor tu Dios, ¿no? O sea, no se trata de aseguración sobre Dios, que me va a estar ahí, que me va... No. Seguridad en Dios. O sea, que me puede llevar por caminos que no entiendo, que me van a hacer sufrir, pero la seguridad en Dios. No la aseguración sobre Dios que me va a llevar siempre, que me va a dar lo que a mí me gusta, lo que quiero, que me va a evitar todos los... Seguridad en Dios. Y bueno, y para terminar, es que nadie nace padre, dice el Patris Corde, ¿no? Que nadie nace padre, sino que se hace. Y esto es verdad y más respecto a nuestra paternidad espiritual, que es la propia nuestra, del presbítero. Hay un apunte a este respecto que me ha llamado la atención ya en la última, con el padre, padre en la sombra, como San José como la sombra del padre, ¿no? Padre trabajador, padre en la sombra. Ahí hay una cosa que con esto ya acabo. Hay un apunte a este respecto que me ha llamado la atención. Se refiere a nuestra condición de discípulos de Jesús que viven el celibato como estado de vida. Me ha llamado la atención y me están ayudando estas palabras del Papa. Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad, no para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo,
sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre, de salir adelante. En la carta apostólica Patris Corde, una consideración del Papa que a mí me ha llamado la atención. No lo había pensado antes y pienso que se adapta muy bien a nuestra condición de presbíteros célibes y a la vez llamados a ser padres en la fe de nuestros fieles. Escribe el Santo Padre: quizás por esta razón la tradición también ha puesto a San José junto al apelativo de padre el de castísimo. Yo nunca había pensado esto. Quizás por esta razón la tradición también le ha puesto a San José junto al apelativo de padre el de castísimo. No es una indicación meramente afectiva, sino la síntesis de una actitud que expresa lo contrario de poseer. La castidad está en ser libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida. Bueno, y ahí continúa el Papa en eso, una reflexión que parece muy interesante, ¿no? Bueno, pues nada, nos encomendamos a la Virgen María y a San José, que nos den una buena Cuaresma y buena Pascua, y que nos conceda esa gracia fundamental y que es la perseverancia, la perseverancia final, que nos dé esta fidelidad en la vocación, en la perseverancia hasta el final. Diste a comer pan del cielo, que contienes todo el bien. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre. Experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original y la Virgen concebida sin pecado original. Don Celso, muchísimas gracias por su presencia, su reflexión. Ha ido desentrañando el mensaje del Papa de Cuaresma y también la carta del año de San José, Patris Corde. El Papa, en la misa de la imposición de la ceniza, dijo en la homilía una frase muy bonita, que la Cuaresma es un viaje de regreso a Dios. Con su meditación y su reflexión nos ha ayudado a emprender este viaje de regresar a Dios, de volver a Él y de convertirnos a Él. Así que muchísimas gracias por su tiempo, por su reflexión y por estar aquí con nosotros, que esta es, como bien sabe, su casa. Y a los demás, pues muchísimas gracias también por vuestra presencia y a todos los que nos han seguido también a través del Zoom.